Hoy en el Pulso de la Fe le presentaremos un programa especial sobre un tema que cada vez es más incidente y recurrente. Me refiero al fin de los tiempos. Dejemos en claro qué diferencia hay entre fin de los tiempos, fin del mundo, juicio final, el milenio de paz. Hablemos sobre este tema apocalíptico y escatológico. Platicaré en el estudio con José Alberto Villasana, él es teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma y experto analista de temas apocalípticos y de escatología. Y en otro tema, le anticipo que el Papa Benedicto XVI ha decretado indulgencia plenaria que se puede ganar durante todo un año con motivo del año paulino. Hoy le diremos en qué consiste y cómo se puede ganar esta indulgencia plenaria. Todo esto y más hoy en el Pulso de la Fe. Quédese conmigo, acompáñeme. En efecto, ese es el tema de hoy. Mire, acompañados con esta bellísima pieza que hemos traído para usted, este Cristo talla en madera, una talla de artesanos mexicanos de Tlaquepaque, Jalisco, y pues clavado en esta cruz también de artesanos mexicanos, una cruz de madera de estilo romano y con un trabajo de bruñido, con hoja de oro extraordinario. Un Cristo muy mexicano, pues, para que nos acompañe durante este programa hoy. Hablaremos sobre el fin de los tiempos, como le decía, pero antes, gracias a la televisión, acompáñeme para que visitemos un dicasterio vaticano, una oficina de estas que hacen funcionar a esta nación que se llama la Santa Sede. Hoy ingresaremos al Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, una oficina vaticana muy vinculada con este programa, El Pulso de la Fe, que hacemos para usted, en colaboración con el Centro Televisivo Vaticano. Conozcamos, pues, el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales de la Santa Sede. Prensa, radio, televisión, internet, cine son las coordenadas que definen los límites de competencia del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, nacido gracias a una intuición de gran alcance de Pío XII, que en 1948 instituyó la Pontificia Comisión para la Cinematografía Didáctica y Religiosa. El dicasterio ha realizado un largo y denso camino de crecimiento, hasta la Constitución Apostólica Pastor Bonus de Juan Pablo II, que le atribuyó su fisonomía actual. Al visitar las oficinas en Vía Conciliazione, hemos encontrado a su presidente, el arzobispo Claudio María Celli. Los medios de comunicación están hoy en una encrucijada entre un protagonismo que es un fin en sí mismo y una actitud de servicio. Para que el hombre, en su búsqueda de la verdad, y aquí radica su gran dignidad en la posibilidad de buscar la verdad, sea ayudado por los medios de comunicación social. Y en este camino de búsqueda de la verdad comprenda, además, que debe compartirla con otros. A pesar de vivir con una multiplicidad de medios de comunicación, el hombre se da cuenta de que está cada vez más solo. Entonces es cuando los medios se convierten en un instrumento, un momento de comunión, de escucha, de cercanía, de presencia. Pienso que la Iglesia, a través de sus grandes posibilidades, de los medios de comunicación, tendría que estar junto a este hombre que camina y que consciente o inconscientemente está buscando la verdad, un sentido a su vida. En el vertiginoso desarrollo del sector de las comunicaciones sociales en el mundo, el Dicasterio Vaticano verifica límites y cualidades de estos nuevos medios para que sean instrumentos para la difusión del mensaje de la salvación y del progreso humano. Se presta especial atención a los jóvenes, principales consumidores de esta amplia oferta mediática. Estos medios no son solo instrumentos, está emergiendo una nueva cultura, especialmente en el campo juvenil.
Nosotros, los que tenemos una cierta edad, cuando tenemos algo de tiempo libre, nos dedicamos más a leer un libro. Hoy los jóvenes tienen un lenguaje propio. Pensemos en los SMS. Se ha inventado una nueva lengua. Y también y sobre todo se está creando una nueva cultura. Pienso que una gran responsabilidad nuestra, y aquí se produce una reflexión especial del Pontificio Consejo, es precisamente este servicio, esta diaconía que hemos de ejercer en las relaciones con una cultura mediática que emerge cada vez más en el contexto de hoy en día. Pero no una actitud de condena, no una actitud de abandono o de lejanía, sino una cercanía atenta, precisa, diría que apasionada. Al Pontificio Consejo además le ha sido confiada la dirección y la administración de la Filmoteca Vaticana, abierta a quien lo soliciten. La oficina cuenta con 7,000 títulos, ahora en proceso de digitalización. Desde la película hasta el mar de Internet, el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales se mantiene en marcha con la publicación de documentos, promoviendo encuentros y congresos internacionales, después del reciente dedicado a las facultades de comunicación social de las universidades católicas. Hay programado un segundo sobre las emisoras de radio católicas y la misión a la que están llamadas. Un gran reto al que nos estamos enfrentando es el de la infopobreza. Amplias capas de la población son dejadas al margen de este sector particular de la vida de hoy. Pues ahí tiene usted el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. Ya ha conocido al arzobispo Carlo Maria Celli, quien es el presidente de este dicasterio vaticano, el sucesor inmediato de Monseñor John Patrick Foley, quien fuese durante muchos años el presidente del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales. Pues ahora su sucesor, el arzobispo Carlo Maria Celli. Oiga, pues entremos al tema de el fin de los tiempos. Recibo con afecto en este estudio al teólogo, conocedor, analista, le aseguro que profundo, teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, no más, José Alberto Villasana. José Alberto, bienvenido. Roberto, muchas gracias por la invitación. Yo diría un diletante, un investigador simplemente del tema. Bueno, pero es un hecho que tú tienes una licenciatura por la Universidad Gregoriana de Roma. Bueno, pues sí, algo hay que saber del tema. Sí. Oye, siempre es grato tenerte aquí en este programa, pero siempre tu tema es este, ¿no? La gran tribulación y el fin de los tiempos y los terremotos y los huracanes y el hambre y la peste. Pues sí, es un tema que llevo ya por lo menos unos 10 años o más, quizá 12, investigando ya de forma particular, sobre todo por la convicción de que estamos ya viviendo esos tiempos. A ver, tú dices que ha iniciado el fin de los tiempos o que estamos en el principio del fin. Sin embargo, para tranquilidad de nuestro amable público, esa cita del Evangelio que dice, de ese día nadie sabe la hora ni la fecha, solo el Padre Celestial. ¿Cómo entonces pudieras tú decir estamos en el fin de los tiempos? Estamos viviendo el fin de los tiempos desde el punto de vista bíblico, porque esos fin de los tiempos comenzaron en mayo de 1948. ¿Por qué tan seguro? Porque así le llaman a este periodo los profetas del Antiguo Testamento, Ezequiel, Isaías y otros, que habían profetizado la destrucción de Jerusalén y del Templo de Salomón, hecho que sucedió en el año 70. Predijeron también la dispersión del pueblo judío, la diáspora por todo el mundo, es decir, fueron echados de su tierra, casi 2000 años han estado errantes por el mundo, y esos mismos profetas predicen que al final de los tiempos tomaré a mi pueblo de entre las naciones de donde los dispersé y los traeré nuevamente a su tierra. Esa profecía se cumple en 1948, cuando se funda el Estado de Israel nuevamente. Y los judíos que habían estado fuera regresan a la tierra de ellos, ¿sí? Exactamente. Eso había sido profetizado, repito, desde el Antiguo Testamento.
Entonces, así le llaman simplemente los profetas a ese periodo que empieza en el 48. Estamos ya hoy día viviendo el fin de los tiempos. ¿El fin de los tiempos de qué? Sí, claro. El fin de los tiempos del tiempo de las naciones, del tiempo de los gentiles o de la iglesia, si tú quieres. Es decir, cuando en el año 70 sobreviene este castigo, porque es un castigo por haber rechazado al Mesías, por haber rechazado al Hijo de Dios, igual que en el Antiguo Testamento, Dios, entre comillas, castiga a su pueblo con el destierro a Babilonia, el destierro a Egipto, la dominación persa, griega, romana, todos esos los profetas dicen es por haber infringido la alianza. Entonces, en el año 70 sobreviene este nuevo castigo y Dios, por así decir, guarda silencio respecto a su pueblo y se concentra en invitar a los gentiles a formar parte de la iglesia. Entonces, este tiempo de los gentiles, que el mismo Cristo le llamó así. ¿Entendemos gentiles como los no judíos? Exactamente, los no judíos, ¿no? Entonces, Dios deja a su pueblo a merced de las persecuciones tremendas durante estos 2000 años, como si guardase silencio respecto a su pueblo y se concentra en invitar a los gentiles a formar parte de la iglesia. Entonces, estamos hablando del fin de estos tiempos. Ahora, lo único que falta por saber de estos fines de tiempos es cuándo empieza la conclusión, los 7 años finales de ese periodo. Mira, cualquiera pensaría que con la muerte y crucifixión de Jesucristo, la alianza que Dios ha establecido con el pueblo de Israel quedó rota. Pero por lo que nos dices, vemos que no. Exactamente, por así decir, cuando viene el rechazo del Mesías por parte del pueblo judío, se hace ahí un divorcio en la historia de la salvación. Ese divorcio tiene que armonizarse nuevamente, es decir, Dios no puede simplemente quedar en el fracaso de que asesinaron a su hijo y pues ahí se quedó todo y el pueblo elegido pues ya no lo es, ¿no? Y la humanidad que haga lo que quiera. Exactamente, entonces tiene que llegar a digamos, el final de la telenovela tiene que darse y eso es el fin de los tiempos y sobre todo esta conclusión última a la cual nos aproximamos cada vez más, que es simplemente la parte final de estos últimos tiempos que ya vivimos actualmente. A lo que tú le has llamado la telenovela, en la Sagrada Escritura se llama la historia de salvación. Es la historia de la salvación. Y la historia de salvación no culmina con la crucifixión de Cristo. ¿Continúa? Claro. Es lo que nos acabas de decir. Exactamente. ¿Y hasta dónde continuará? Ese Cristo que resucita y sube a los cielos promete volver. Esta promesa se cumple en la parusía, el retorno de Cristo. La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. La parusía. Exactamente. Ahora, esa parusía, ese retorno de Cristo es precedido por un periodo de purificación de 7 años, que es el final de los últimos tiempos. Cristo vuelve en esa parusía para 3 cosas, básicamente: derrotar al anticristo, llevar a cabo el juicio a las naciones e inaugurar su reino en el mundo, y al final ya de este periodo del reino de Dios en la tierra, viene ahora sí el fin del mundo y el juicio universal. Bueno, esto se pone interesante, sobre todo a partir de que has mencionado un nombre que siempre provoca interés: el anticristo. Hablemos de esto más adelante. Y por ahora le presento a usted el editorial semanal del padre Federico Lombardi. Mire usted cómo él ya está hablando, el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, sobre un problema que sería signo del fin de los tiempos. De esto hablaré más adelante con José Alberto Villasana, y es el hambre. Uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, me adelanto, es el hambre. Otro es la peste. Otro sería la guerra. Bueno, el problema del hambre está presente en todo el mundo, lo sabemos. La crisis alimentaria ha llegado, el aumento en los precios de los granos es una realidad, y el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede reflexiona en su editorial sobre la recientísima reunión que se ha celebrado en Roma sobre la FAO, no más, con 50 jefes de Estado, para revisar qué va a hacer la humanidad ante una crisis alimentaria que, como les decía, ya llegó.
Da de comer al que está muriendo de hambre, porque si no le das de comer, le habrás matado. Con esta fuerte cita de la antigua tradición cristiana concluye el mensaje que dirige el Papa a la cumbre sobre la seguridad alimentaria que ha tenido lugar hace unos días en la FAO en Roma. A nadie se le oculta la dificultad de articular un plan operativo eficaz a medio y largo plazo para erradicar el hambre en el mundo e incluso únicamente para hacer frente en breve plazo a la emergencia que ha creado el rápido aumento de los precios de los alimentos. En un mundo complejo como el nuestro, las causas de los problemas son siempre múltiples y por ello lo son también las respuestas, y en ningún sitio dice que éstas sean coherentes y convergentes, también porque a menudo están condicionadas por intereses distintos. En este contexto, la posición de la Iglesia insiste especialmente en los principios fundamentales, el derecho a la vida y por ende a la alimentación como primario para toda persona, el deber de la solidaridad para con las personas y con los pueblos. Dice el Papa que si el respeto de la dignidad humana se hiciera valer en la mesa de negociaciones, de las decisiones y de sus actuaciones, se podrían superar obstáculos de otra manera insuperables y se eliminaría el desinterés por el bien ajeno. En suma, frente al hambre de los pobres no podemos considerarnos justificados por el hecho de que sea difícil superarla. Es necesario encontrar las prioridades y los puntos correctos de partida. Las primeras personas a las que hay que ayudar son los pequeños agricultores de los países pobres con sus familias. Un desarrollo, pues, centrado en la dignidad de la persona. Así lo dijo el padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, director también del Centro Televisivo Vaticano y director de la Radio Vaticana. En efecto, este mismo mes de junio, a los inicios, la reunión 50 jefes de Estado para la cumbre sobre el problema del hambre, la FAO reunida en Roma. José Alberto, esto de la crisis alimentaria que ha llegado, ¿te dice algo? ¿Es acaso un signo del fin de los tiempos? No, por supuesto, sobre todo con las magnitudes con que la ONU lo ha tratado. Está hablando de que cerca de 100 millones de personas serán afectadas por 100 millones de personas por esta crisis alimentaria. Por esta crisis alimentaria, sí. Es decir, todo México, por ejemplo. Y habla de al menos 15 años de duración. Entonces, es ciertamente uno de los signos, como tú mencionabas. Hay 4 jinetes en el Apocalipsis, que no son sino 4 representaciones de situaciones que se darán. Una de ellas es hambre, por supuesto, pestes. Otra es la guerra, la carestía y el gobierno del anticristo, el caballo blanco. Entonces son, digamos, 4 características de ese periodo de 7 años de la Gran Tribulación. Esto de la Gran Tribulación es a lo que le llamabas hace unos minutos un periodo de purificación previo a la parucía o a la segunda venida de Cristo. Exactamente, ¿sí? Es el tiempo de la lucha final entre la mujer y la serpiente. ¿Quién es la mujer? ¿Qué es la serpiente? La mujer es, como San Juan simboliza a la Virgen María y a la Iglesia fiel. San Juan en el Apocalipsis. En el Apocalipsis, así es. Y se da esta batalla que es desde el inicio, desde el origen de la humanidad con la serpiente, pero digamos que toma proporciones ya de una batalla final, la más fuerte, digamos la confrontación final más fuerte, que sabemos que concluye con el triunfo de la mujer, el triunfo de Cristo con la parucía. Pero hay este periodo de purificación en el que la humanidad tiene que volver a poner a Dios sobre todas las cosas, sobre la civilización, sobre las leyes, y se da esta lucha para que no se dé esto. Entonces viene este conflicto entre el bien y el mal. Es un periodo de purificación previo al retorno de Cristo. ¿Qué diferencia encontramos entre estos términos y lo que pues dicen, lo que representan, lo que simbolizan? Fin de los tiempos, aunque nos lo has explicado claro, pero ¿qué diferencia hay? De todos modos, insisto. Fin de los tiempos, juicio final, fin del mundo y un reinado de paz. Sí, como decía, el fin de los tiempos es el actual, es el fin del tiempo de los gentiles, el tiempo de las naciones, que concluye con un juicio
que es el juicio a las naciones, precisamente. Después de esto, después de la parusía, viene el reino de Cristo, que según San Juan dura 1000 años, aunque puede ser un número simbólico para significar tiempo largo. Y después de esos 1000 años del reino de Dios en la tierra, viene ahora sí el juicio final y el fin del mundo. Entonces, esas son las diferencias entre ambas. Normalmente se confunden las dos y se confunde el milenio del reino con el cielo, pues por cuestiones teológicas históricas, ¿no? Pero así lo entienden los primeros discípulos, los evangelistas, así lo entienden los padres de la iglesia de los 4 primeros siglos del cristianismo, y solamente después viene esta, aunque hay testimonios muy claros de papas recientes del siglo pasado y actuales, en donde son muy conscientes de que estamos cada vez más cercanos a este fin del fin de los tiempos. ¿Qué es lo que los papas dicen sobre este tema? Pues para profundizar en esto de manera, claro, seria, una muy buena fuente informativa es lo que el Romano Pontífice ha dicho, los diversos papas. Yo hago una pausa, volvemos con esto, pero también, mire, regresamos para que le pregunte a José Alberto Villasana, además de este signo que nadie puede discutirle, el regreso de Israel a Jerusalén en el año 48, decías, ¿no? 1948. Además de este signo tan claro de que ha iniciado el fin de los tiempos, ¿qué otros signos se pueden identificar? Pues le anticipo que, mire, a lo largo de la historia ha habido terremotos, ha habido inundaciones, ha habido guerras y también hambre. Lo que vivimos ahora es como lo que ha sucedido o es algo totalmente distinto. Una pausa y vuelvo así, rápido con esto y con más. Continuamos en El Pulso de la Fe. Estamos hablando sobre un tema que siempre interesa mucho, que siempre es incomprendido y también es un tema que encuentra cierta dificultad para que se le aborde, ¿no? Me refiero al fin de los tiempos, al juicio final, a la parusía, a la segunda venida de Cristo, a la gran tribulación, las profecías apocalípticas. Estoy platicando con un teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, José Alberto Villasana. José Alberto, como que este es un tema cada vez más recurrente, ¿no? Pienso que como que dice el refrán cuando el río suena es que agua trae. El colmo es que apenas el viernes de esta semana, viernes 13, ¿no? Pues les gusta a la mercadotecnia relacionar las fechas así. Se estrenó una película que no he visto todavía, no me atrevo a recomendarla pues, pero se llama El fin de los tiempos y precisamente habla sobre esto de las predicciones apocalípticas. Más adelante en este mismo programa, más adelante le presentaré el tráiler o el promocional de esta película El fin de los tiempos, ¿no? Entonces como que no nada más el regreso de los judíos a Jerusalén, hay otras cosas que nos hacen pensar lo que tú nos dices, bueno, que sí, ha iniciado. Desde luego el tema es cada vez más actual, más recurrente. Esta película que se estrena el viernes pasado, pero además otras películas que ya han salido, por ejemplo Left Behind, muy buena. Left Behind, que significa dejados atrás. Sí, y bueno, hace poco se celebró en México un simposium sobre el fin de los tiempos, en Guadalajara, México, Monterrey. Vino un experto jesuita argentino, Alfredo Sainz, que ha escrito más de 60 libros. En fin, es un tema cada vez más recurrente. Desgraciadamente también hay mucho de escándalo y de amarillismo y de no comprender bien las cosas, ¿no? ¿Hay mucho fantoche en este tema? Hay mucho que como iluminado, hay que se presenta como charlatanería, hay sabedor. mucha, pues sí, mezclar cosas sin discernimiento. Y ¿no? esoterismo también. Esoterismo, por supuesto, ¿no? Entonces,
es lo bueno y lo malo. Es decir, Falsos profetas. Cada vez el tema es más recurrente, pero está no siempre bien tratado. Entonces, ¿qué dicen los papas? Ya decías tú, a ver. Bueno, los papas, es decir, efectivamente, como tú dices, hay cada vez signos más evidentes, como es todo lo que está ocurriendo. Sí, ha habido guerras siempre, claro, pero nunca ha habido guerras posteriores al 1948, o sea, dentro del periodo fin de los tiempos, y que atañen sobre todo a Israel, que ese es el primer signo de todo esto. Es decir, cuando venga la famosa guerra de Ezequiel, la guerra de Gog y Magog, en la que está involucrada Israel y Rusia y países árabes, digamos que ahí estamos ya cada vez más cerca de esta gran tribulación. Pero bueno, los papas desde el siglo pasado son muy conscientes de esto. Por ejemplo, San Pío X, que por cierto tuvo una revelación muy parecida a la del tercer secreto de Fátima. San Pío X dice: no deberíamos creer que nuestra salvación está más cerca de lo que pensamos, sobre todo porque por experiencia sabemos que es propio de la divina providencia. Cuando los males alcanzan sus límites, la liberación no está muy lejos. Su tiempo está próximo a venir y sus días no están lejanos. Pío X. Es Pío X. Pues lo que dice el Papa Pío X a mí me hace pensar que, oye, pues todas estas cosas que estamos sufriendo, José Alberto, guerras despiadadas, digo, ya en México, ¿no? La guerra contra el narcotráfico, los decapitados, cierta impostura religiosa que ya se vive en todo el mundo, nos hace pensar en que, de veras, sí. el mal está desatado y Dios tiene que intervenir. No, por supuesto que hay, y hay una cita a propósito del mal y los decapitados y todo esto que estamos viviendo en nuestro propio... ¿Es uno de tus libros? Sí, es una cita de una audiencia general del Papa Juan Pablo II del 12 de enero de 2005. El Papa Juan Pablo II dice: el incremento de la violencia y la injusticia en el mundo es obra de un Satanás furioso, al cual no le queda mucho tiempo. Él sabe que no le queda mucho porque la historia está a punto de experimentar un cambio radical en la liberación del mal, por lo cual él está reaccionando con grande furia. Juan Pablo II. Juan Pablo II, o sea, el Papa ve ya próxima a este periodo en el que la humanidad es liberada del mal. Y Juan Pablo II lo dijo en sus 26 años de pontificado, al principio, a la mitad o al final. Al final es el año en que él fallece, en enero de 2005. ¿En 2005? En 2005, sí. En enero, él murió el 2 de abril. Así es, así es. Oye, ¿algún otro papa nos habías dicho? Para tranquilidad de nuestro público, más adelante le mostraremos estos libros que ha escrito José Alberto Villasana, si usted quiere profundizar en el tema, y también una página de internet que se ha especializado en presentar información seria sobre este tema. ¿Qué otra cita de algún romano pontífice? Sí, está traes? también después de Pío X, viene Pío XI, en el cual en una encíclica, la Miserentissimus Redemptor, dice: parece que el comienzo de los dolores que ha de traer al hombre de pecado, el anticristo, asalta la idea de que se acercan los tiempos anunciados por nuestro Señor. Pío XI. Pío XI. Si nos vamos a Pío XII, vamos a encontrar. A ver. Si aquí traigo solamente. Pío XII, por ejemplo, está el papa al que le tocó la Segunda Guerra Mundial. Sí, Pío XII. Exactamente, sí. Está el cardenal Wojtyla en el 76. Estamos ante la confrontación histórica más grande que los siglos jamás han conocido. La lucha final entre la iglesia y la anti-iglesia, el evangelio y el anti-evangelio. El cardenal Wojtyła dijo eso. Así es, sí. Y esta otra que leímos antes ya la dijo siendo papa. Entonces, hay muchas, aquí estaríamos todo el tiempo. No, síguele. El cardenal Díaz, por ejemplo, Iván hace Díaz. poco el Papa lo mandó a los 150 años de las apariciones de Lourdes, y él ahí en su homilía dice: después de las apariciones de Lourdes, la Virgen no ha dejado de manifestar en el mundo entero sus vivas preocupaciones maternas por la suerte de la humanidad en sus diversas apariciones. Por doquier ha pedido oraciones y penitencia por la conversión de los pecadores, porque preveía la ruina espiritual de ciertos países, los sufrimientos, el debilitamiento general de la fe cristiana, las dificultades de la Iglesia, la venida del anticristo y sus tentativas para sustituir a Dios en la vida de los hombres.
intentos que a pesar de sus éxitos resplandecientes están destinados, sin embargo, al fracaso. Claro. Palabras El del mal no cardenal puede Díaz. triunfar. Así es, no. Pero, Oye, ¿y el cardenal Joseph Ratzinger o el Papa Benedicto XVI alguna vez se ha pronunciado sobre el tema? Sí, bueno, en su también Búscale, encíclica mira. Spe Salvi. Mientras, ¿o ya lo tienes? Sí, A ver, dice el ¿qué Papa, dice el Papa Benedicto XVI, si llegara un día en que el cristianismo no fuera ya digno de amor, el pensamiento dominante de los hombres debería convertirse en el de un rechazo y una oposición contra él. Y el anticristo inauguraría su régimen, aunque breve, fundado presumiblemente en el miedo y el egoísmo. En la Entonces, encíclica, en la la segunda, encíclica Spe Salvi, sí. por la esperanza hemos sido Seremos salvados, sí. de Benedicto XVI. Así es. Bueno, vamos a ver qué dice, créamelo, de veras. Por ejemplo, el presidente Felipe Calderón. Claro, ya le puse lo que dijo el padre Federico Lombardi, José Alberto Villasanán nos ha dicho lo que han dicho algunos pontífices, pero fíjese bien, a partir de esta crisis alimentaria, que es una realidad, ¿qué situación estaremos viviendo? Es decir, nosotros vemos algo de lo que ya se sabe, al grado de que el presidente de México tiene que salir en un mensaje a la nación y presentar un plan que se está implementando para que esa crisis alimentaria en México no sea tan drástica. Esto lo dijo hace 2 o 3 semanas, Hace ¿no, José poco, Alberto? sí, 3 sí, semanas. recientemente. Así lo dijo él, mire. Mi gobierno pondrá en marcha una serie de acciones en apoyo a la economía de las familias. Primero, en materia comercial y para asegurar el abasto de alimentos, vamos a eliminar todos los impuestos a la importación de trigo, arroz, maíz blanco o maíz amarillo. Vamos a reducir a la mitad los impuestos de importación de la leche en polvo y autorizar una cuota de importación de frijol libre de arancel. Segundo, con el fin de garantizar que nuestros campesinos puedan seguir produciendo los alimentos que demandan los hogares mexicanos, también hemos eliminado cualquier impuesto a la importación de fertilizante o de químicos para la fabricación de fertilizantes y vamos a ofrecer crédito a todos los pequeños productores a fin de que puedan adquirir esos fertilizantes y pagarlos en todo caso hasta el final de la cosecha. Tercero, para capitalizar y modernizar el sector rural y así producir más alimentos en México, daremos un impulso sin precedente a la tecnificación del riego en el campo mexicano. Cuarto, para ayudar a las familias más pobres ante el alza internacional de precios, garantizaremos el abasto de productos básicos a precios justos. En especial el kilo de harina de maíz fortificada, Mi Masa, va a seguir costando 5 pesos en las tiendas de Liconza y el litro de leche Liconza se mantendrá en 4 pesos. Quinto, para mantener la estabilidad del precio de la tortilla, incrementaremos los programas de apoyo a la cadena maíz-tortilla y fortaleceremos el programa de modernización de tortillerías que se llama Mi Tortilla. Sexto, con el fin de proteger el ingreso y la calidad de vida de las familias más pobres de México, mi gobierno ha decidido lanzar el apoyo alimentario Vivir Mejor. Este es un complemento en dinero para fortalecer los ingresos de casi 5.300.000 hogares inscritos a diversos programas del gobierno federal, lo cual significa que estaremos apoyando a casi 26 millones de mexicanos. Pues mire, eso en México, ya cuando el presidente de una nación tiene que empezar a implementar estrategias y políticas para resolver un problema que se percibe no como inminente, sino que ya llegó, y hacer cosas para que sea menos grave, pues bueno, es que significa que ya llegó, al menos el hambre, la crisis alimentaria, José Alberto. Sí, y aquí apenas empieza a sentirse, pero hay países, por ejemplo, en África, que en Asia, donde ya la cosa está tan grave. En 36 países ha habido ya amotinamientos, desesperación social por el hambre. Entonces, sí es muy grave. Otro de los signos también que estamos ya viendo es el colapso financiero, que de momento pues estamos entrando en la recesión, pero pocos saben, pocos calculan hasta dónde va a llegar esto a tocar fondo. Es un colapso financiero del que tú ya hablabas, me acuerdo, hace 3 años. Así es. Y decías, sí, habrá un colapso financiero en los Estados Unidos.
y recuerdo que algunos se reían, ¿no? Sí. Y decían, ¿qué? ¿José Alberto tiene una bola de cristal ahí en su casa o qué? ¿Cómo sabe, no? Pues ese colapso financiero del que tú hablabas ya llegó a los Estados Unidos también. Ya Empezó llegó. con una crisis hipotecaria. Sí, bueno, eso era fácil de prever sin tener bolas de cristal, pues porque simplemente la exagerada emisión de dinero ficticio, que a nivel mundial en promedio es del 28%. Los dólares de papel. Sí, de dólares de papel, dígitos de computadora, que no es nada, son números simplemente, pero cuando tú inflas tan exageradamente la economía mundial, pues ahí estás originando, digamos, una quiebra. Entonces, esta quiebra es lo que empezamos ahora a ver cómo se está resquebrajando. Está el tema también de la guerra, cada vez más cercana, la guerra en Medio Oriente, que es la que va a marcar la pauta de todo esto. ¿Irán te llama la atención? Sí, los Estados Unidos preparando ya este ataque, esperando una justificación para hacerlo, pero además un plan preconcebido, es decir, el ataque a Irak y a Irán estaban ya planeados desde antes de que Bush fuera elegido presidente. Es un plan que data del 95, delineado por Benjamín Netanyahu, que después se transforma en el New American Century, pero ahí ya ellos tienen planeado el ataque a Irak, a Irán, Siria, Norcorea, etcétera, el famoso eje del mal. Ellos ya de antemano predeterminan quiénes son el eje del mal y simplemente van creando las causas que justifican esas agresiones. Entonces, todo esto nos dice también que ya estamos cerca del gobierno mundial. ¿Qué es esto del gobierno mundial? Pues es toda esta estructura que se quiere crear con la guerra y el colapso financiero para justificar la imposición de un gobierno mundial con una banca internacional única, con un impuesto global centralizado, con un gobierno también político único. Y por encima de esta estructura es donde se va a situar este personaje que San Juan llama el anticristo. ¿Como un líder mundial? Como un líder mundial, exactamente. Es decir, sí. no un monstruo, no un personaje abominable, sino alguien muy simpático, carismático. Así es. No es alguien que se opone a Cristo, sino alguien que suplanta a Cristo, alguien que pretende hacerse pasar por un personaje carismático, bondadoso, que soluciona los problemas de la humanidad. Que salva a la humanidad. Que la salva de la guerra porque firma un acuerdo de paz que concluye la guerra contra Israel, que soluciona el colapso financiero mediante un nuevo sistema de trueque biotecnológico. En fin, una serie de soluciones con las cuales él reclama para sí pues este liderazgo mundial voluntariamente. Hasta la segunda mitad de la Gran Tribulación es cuando él ya se rebela y desata ahora sí la persecución contra quienes no se sometieron voluntariamente a su dominio en esa primera parte de la Gran Tribulación. Esto en referencia al anticristo. Así es. Ahora, así como se ha hecho presente ya el inicio de una crisis alimentaria, ¿el agua te dice algo, José Alberto? La falta de agua. Mira, vamos a ver una nota que nos envía el Centro Televisivo Vaticano sobre un congreso muy reciente en España en torno a la crisis del agua. Regresamos, nos lo comentas y continuamos bordando sobre este tema. Muy bien. Haré brotar los ríos de las colinas, fuentes en medio de los valles, transformaré el desierto en un lago de agua, la tierra árida en manantiales. Es la promesa del Señor a su pueblo, que recoge Isaías en su libro. Agua significa vida, belleza, misterio. Zaragoza dedica al agua y al desarrollo sostenible la próxima exposición internacional, que permanecerá abierta a mitad de junio a mediados de septiembre, y a la que han asegurado su presencia más de un centenar de países, y entre ellos la Santa Sede. El arzobispo de Zaragoza explica los motivos de esta participación. Efectivamente, el tema del agua tiene muchísimo que ver con la fe cristiana y tiene también mucho que hacer
con la doctrina social de la Iglesia. En primer lugar, el agua presenta una dimensión no solo física, sino también un relieve metafísico trascendente. La Iglesia quiere aclarar de una manera definitiva, utilizando los principios filosóficos y a la vez haciendo referencia a las categorías de la revelación, que el agua es una criatura. Otro asunto es que el agua, entre sus características, cuente con el hecho de haber sido utilizada como vehículo asumido por la revelación cristiana para hacer que a través de ella Dios derrame su espíritu y mediante el espíritu, cuya expresión visible es el agua, en algunas circunstancias, como en el caso de los sacramentos, el agua alcance, por así decirlo, un carácter de purificación y de transmisión de la vida. Junto a esta dimensión trascendente y metafísica del agua se coloca su dimensión física. Hay una conexión profunda entre agua y vida. Como consecuencia, al ser el agua indispensable para la vida, y visto que la vida se relaciona intrínsecamente con el ser humano, con la persona humana y por lo tanto con su dignidad, el agua se convierte necesariamente en objeto de la doctrina social de la Iglesia. Esta es la segunda razón por la que la Iglesia, allí donde haya una instancia en la que se trate en profundidad el tema del agua, la Iglesia, y en este caso la Santa Sede, considera extremadamente oportuno estar allí presente para debatir y también para contribuir a encontrar soluciones. Joaquín Sicilia Carnicer es el arquitecto que ha diseñado el sugerente pabellón del Vaticano, que acogerá 38 obras de arte sacro y numerosas citas que culminarán el próximo 14 de julio con la Jornada de la Santa Sede. ¿En qué se inspiró al proyectarlo? A partir de los primeros bocetos o de las primeras impresiones sobre el pabellón, surge la idea de la naturaleza, natural en tanto en cuanto es la maternidad, asimilable en las formas artísticas de obras pictóricas como la de Picasso, Matisse, etc. De aquí, desde el primer momento, un proyecto que permitiese incorporar estos contenidos y este discurso, esta reflexión sobre el agua en una geometría tan regular. Partía de la idea de utilizar todas las tipologías arquitectónicas del arte sacro y de la arquitectura misma, y no solo de la arquitectura, sino también del arte, de la música, de todos los principios que ha desarrollado la Iglesia a lo largo de su historia. Entonces, a partir de esa sensibilidad es como se ha tratado desmaterializando. Así, partiendo de esta sensibilidad, hemos intentado desmaterializar algunas zonas del pabellón mismo, con obras concretas que queremos que no se encuentren colocadas como se hace habitualmente en un museo tradicional, en una habitación, sino que vayan a constituir un elemento de sorpresa, de encuentro, de reencuentro con obras que tienen todas un sentido, pero que no están solo presentes por su valor artístico, que lógicamente siguen manteniendo cuanto por su valor litúrgico, por su relevancia para continuar la narración, para seguir desarrollando el conjunto de la reflexión sobre el agua que se va creando. Como ve, esta exposición sobre el agua se ha inaugurado precisamente hoy, ayer, sábado 14 de junio, allí en Zaragoza, España, para tratar el problema de una crisis de agua también. Mire, no me pongo dramático, pero es evidente que nos estamos acabando la creación. Hago una pausa, regresamos con más del tema del anticristo, el gobierno mundial, las profecías, qué han dicho los papas, qué dicen las Sagradas Escrituras sobre este tema dificultoso que es el fin de los tiempos. En el pulso de la fe con este tema de el fin de los tiempos. Le voy a presentar enseguida el tráiler o el promocional de lo último que se ha hecho hasta ahora en el cine sobre este tema del fin de los tiempos. Es una película que así se llama, El fin de los tiempos, y que se estrenó en México apenas este viernes pasado. Este es el promocional, mire, el tráiler muestra esto. Well, apparently, honeybees are just disappearing all over the country. Tens of millions of them. All right, let's hear some theories about why this might be happening. Nobody? You're not interested in what happened to the bees? Excuse all the teachers?
The administration makes us teach with a foot of snow on the ground. What is this? There appears to be an event happening. Homeland Security and the CDC has reported attacks. Boston, Philadelphia, Maryland. White House officials claims the CIA has a defense against chemical weapons. I don't understand what you're saying. She says everyone's dead outside. What's going on? we lost contact. With whom? Everyone. The government's testing something there. It went wrong. The affected area now includes California. Authorities are now feeling, by the sheer numbers of attacks, that a terrorist group being responsible is becoming less and less likely. Science will come up with some reason to put in the books. But in the end, it'll be just a theory. We will fail to acknowledge that there are forces at work beyond our understanding. En lo que se refiere a este tema del fin de los tiempos, las Sagradas Escrituras, la escatología, las profecías apocalípticas, ¿es de terror, José Alberto, o es de esperanza? Porque si Cristo viene por segunda ocasión, pues deberíamos alegrarnos, ¿no? Particularmente quienes en Él creemos. ¿Por qué hay miedo entonces? ¿Por qué hay terror? ¿Por qué se le llama fin de los tiempos, juicio final? Sí, no, desde luego que es un mensaje de esperanza y de confianza, tanto así que Jesucristo les dice a los discípulos, están en el Evangelio de Lucas 21, les dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos, levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Entonces es un motivo de esperanza, de confianza, de paz, de saber que si bien la humanidad entra a este túnel oscuro, al final se ve ya la luz de este triunfo del bien, de este triunfo de Cristo. Y además con todos los medios a nuestro alcance, como es el rosario, los sacramentos, como es la oración, saber que tenemos nosotros la convicción, la certeza de la ayuda de Dios para atravesar este periodo con triunfo. Por tanto, es de esperanza. ¿Por qué el temor y por qué la angustia? Bueno, pues porque hay desconocimiento y, repito, hay mucha charlatanería sobre el tema y se centran más bien en los aspectos negativos de purificación que no a dónde se dirige todo esto, ¿no? Bueno, para usted, si quiere profundizar más en este tema, pues yo le recomiendo una página, como le había dicho ya, de muy reciente factura o manufactura, elaboración, que es www.ultimostiempos.org, ya aparecerá en pantalla. Repito, es una página que tú has implementado. ¿Cuánto tiempo lleva? Sí, lleva unas semanas apenas. Y la idea es ir subiendo ahí noticias de actualidad, noticias recientes, que tienen que ver con el fin de los tiempos. Simplemente noticias que se han publicado, lo Así último es, que acaba de suceder. Noticias, lo último que está sucediendo que tiene relación a esto para darle una interpretación y una explicación de cómo va encaminándose a todo esto. Pero ¿tú haces la explicación o la interpretación o la hace el lector? No, la hago yo, la hago yo ahí como sugerencia y después ya te lleva a la noticia en sí. www.ultimostiempos.org. Y algunos de tus libros, José Alberto, también para quien quiera profundizar en esto, pues en un programa de 1 hora apenas podemos decir unas palabras, ¿no? Este que se llama Parusía. Bueno, sí, Parusía se refiere al retorno de Cristo. Pues ponemos aquí en la mesa, mira. Esa segunda venida de Cristo, esa es la Parusía, Israel y los últimos tiempos y Catejón. ¿Cuál es el orden? Así, ¿no? Así. En este orden los escribiste. Sí, es una trilogía, pero va de lo general a lo particular. Parusía, el inminente retorno de Cristo, Israel y los últimos tiempos, y Catejón, el que retrasa
La manifestación pública del anticristo. Se encuentran en Parroquial de Clavería. Repite, porque toda la semana nuestro público nos va a preguntar, ¿en dónde encuentro esos libros? En la nueva librería Parroquial de Clavería. ¿Qué dónde está? En Azcapotzalco. Y en la página Últimos Tiempos hay información sobre estos También libros. hay información sobre cómo conseguirlos, así es. Bueno, ¿tienes una palabra final, José Alberto, en un minuto? Bueno, pues sí, la palabra es final, como decíamos, es de esperanza, de una invitación a estudiar el tema, porque para precisamente tener claridad de ideas y no dejarse llevar, y saber que entre más sabe uno de esto, más tranquilo estará según se vayan dando los acontecimientos. Es decir, cuando hablábamos de esto tú y yo hace 10, 12 años, sí, pues ya comentábamos en la certeza de que esto era ya próximo, pero próximo lo veíamos pues un poco lejano aún. Sí, sin embargo, ya está, alimentaria. esto ya llegó, ya el futuro nos alcanzó. Entonces es ya, sin lugar a dudas, fácil afirmar que ya en los pocos meses que vienen, años, una serie de acontecimientos mucho más dramáticos van a hacer que la historia de la humanidad cambie de forma radical. Entonces, el que más va a estar tranquilo, sereno, es el que más sepa a dónde va todo y la interpretación de los acontecimientos, porque habrá quien quiera darle una interpretación diversa para asustar precisamente, para imponer el terror, para tener pues este control de las mentes. A ver, ¿qué actitud le recomiendas al creyente? Porque también yo he oído a alguien que dice, hay que comprar latas de atún y guardar agua porque vendrá un caos terrible. No, bueno, son ahí extremistas, sí, no hay del mucho tema. alarmismo. ¿Por qué? Porque lo definitivo de la gran tribulación, de este periodo de purificación, no es ni los terremotos, ni los tsunamis, ni las erupciones, ni el colapso financiero, es de tipo espiritual. Es decir, esta batalla se da en el campo de lo espiritual. Entonces, es sobre todo el choque entre la iglesia fiel y la iglesia que sigue la disolución, que sigue la apostasía. Entonces, todo se centra en el campo espiritual. Por tanto, quien tenga el arma de la oración, el arma de los sacramentos, el arma del rosario, pues va a poder navegar tranquilo en medio de la tempestad. Y quien sepa de este tema. Así es, de nada sirve hacer acopio de alimentos y de agua si no tu alma está hecha pedazos. Exactamente, así es. Gracias, José Alberto. Gracias a ti. Muchas gracias. Oigan, otro tema, le platicaba que el Papa Benedicto XVI ha convocado a la celebración de un año paulino con motivo de los 2000 años del nacimiento de San Pablo. El año paulino iniciará el 28 de junio, es decir, dentro de 2 semanas, de este año 2008, y concluirá el 29 de junio de 2009. Durante este año paulino, el Papa ha concedido indulgencia plenaria, es decir, es un año de gracia. Se puede ganar indulgencia plenaria y con esto obtener el perdón de todos los pecados y la remisión total de todas las culpas para uno mismo, pero también se puede ganar para los difuntos. Así que, si lo pensamos bien, podremos vaciar el purgatorio, aprovechando esta gracia que el Santo Padre concede. El 28 de junio, el 29 de junio, dentro de 2 semanas, el domingo 29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo, se puede ganar la indulgencia plenaria en cualquier iglesia. Como siempre, las condiciones: confesión sacramental, comunión sacramental y orar por las intenciones del Romano Pontífice. Y el 28 de junio también, en las iglesias en las que haya una celebración con motivo de San Pablo. Le anticipo que en la iglesia de la Sabatina, el sábado 28 de junio a las 8 de la noche, se celebrará la misa votiva por San Pablo, así que usted allí puede ganar esta indulgencia plenaria. Ahí nos vemos, 28 de junio, 8 de la noche, la iglesia de la Sabatina, que está en la colonia San Miguel Chapultepec, sobre circuito interior, entre el metro Juanacatlán y el metro Chapultepec. En otro tema le entrego enseguida a la audiencia lo que el Papa nos dijo en lengua española. Queridos hermanos y hermanas, hoy recordamos la vida y la obra de San Columbano, monje nacido en Irlanda en el siglo VI y fundador de monasterios en Francia, Suiza e Italia, llevando a cabo una intensa labor misionera en lo que él llamó por vez primera toda Europa. En efecto, amplias zonas cristianizadas
habían vuelto al paganismo a causa de la inmigración de pueblos venidos del norte y del este. Sus monasterios eran centros de irradiación de cultura y evangelización, pero sobre todo lugares que atraían a muchos por la vida laboriosa, austera, penitente y de oración de sus monjes. Su ideal monástico se caracteriza por una severa llamada a la conversión y al desapego de las cosas terrenas, con el fin de que el hombre se abra libremente al amor de Dios y corresponda a Él con todo su ser, reconstruyendo de este modo en sí mismo la imagen de Dios. Como medio para ello, introdujo en el continente la práctica de la confesión privada y la penitencia que debía ser proporcional a la gravedad del pecado cometido. Un saluto cordiale a los peregrinos di lingua E ora il Papa offre un saluto cordiale a tutti i pellegrini di lingua spagnola, ed ecco a quali in particolari. En particular a los de la diócesis de Tortosa con su obispo, a la Asociación de Madres, Hermanas y Colaboradores de Sacerdotes de Valencia, así como a los peregrinos venidos de España, Costa Rica, México y otros países de Latinoamérica. Y al término de la audiencia general, como siempre, su santidad impartió la bendición apostólica. Le recuerdo que es válida a través de la televisión para quien de corazón la quiera recibir. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y con esto llegamos por ahora al final del Pulso de la Fe. A nombre de mis compañeros, el staff de Proyecto 40 y la producción de este programa, agradecemos que haya estado con nosotros y le deseamos sincerísimamente una feliz semana. Gracias nuevamente a José Alberto por abrirnos los ojos en este tema. Gracias, José Alberto. Buena semana, gracias.